de cuentos policiales. Yo pensé que escribías poesía, por lo cual me sorprendió cuando lo abrí y dije, ¿esto qué es? ¿Cómo hiciste el cambio de género o ya tenías los policiales dando vuelta? No, empecé a escribir policiales más o menos cuando empecé a escribir uno de estos cuentos. Y lo que me gustaba es que en general el género policial tiene una trama muy marcada de, bueno, un policía llega a tal lugar, tiene que investigar un homicidio, o, bueno, lo llaman y es la primera persona en llegar, o sea, un accidente. Entonces ya hay algo de trama muy marcado que creo que hace que para el lector enseguida pase páginas porque quiere saber qué va a pasar. Entonces ese esqueleto me gustaba pila como para después agregarle otras cosas de como personajes que yo buscaba que fueran complejos, también sí, como vuelo poético en algunas descripciones. En general creo que está bueno cuando describís algo, aunque sea algo, no sé, como una fiesta que ya se ha leído muchas veces, describirlo de una forma nueva. Entonces como toda esa parte más compleja y que yo sentía más creativa la podía hacer sabiendo que tenía como el esqueleto de la trama más marcado. Y además después me interesa también el policía como profesión, creo que es interesante por el lado de que, bueno, es una profesión que tiene una relación muy fuerte con la fuerza y con la violencia. Eso lo lleva a tener que enfrentarse a situaciones muy complicadas, pero también a veces cometer abusos. Uno de esos Mm. cuentos arranca ya con una situación de, básicamente, donde mata a un delincuente o provoca la muerte de un delincuente. También hay un componente socioeconómico de los policías que me parece que está bueno. También hay muchos policías como muy pobres que viven en asentamientos. Entonces me parece que también era como complejo todo el tema del policía como profesión. Claro, Y pero sobre podían todo ser policiales sin policía, podían ser policiales claro, con personas o con sí, detectives o con... son, todos los policiales tienen como protagonista sí. policía y sus Sí, 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 alrededores. sí, porque me interesaba eso, me interesaba el policía como profesión y encararlo como desde distintos puntos de vista. A veces como con policías que capaz que te caen mejor porque tratan de hacer las cosas bien y otros que ya están como Ujú. más cansados de su trabajo. Y eso, encararlo como con empatía, no siempre con simpatía capaz, pero por eso me parecía como bastante interesante y que yo no lo había leído tanto. A ver, ¿y cómo te informaste del policía? Porque en general vos sos periodista, un periodista, bueno, que trabaja con policiales, digamos, Claro. tiene como más cercanía. Vos no tenías esa cercanía. No. ¿Cómo fuiste a ver el mundo del policía? Bueno, ahí lo que yo aprovechaba, como en ese momento yo trabajaba como haciendo un poco de todo, aprovechaba cada tanto de proponer notas que implicaran hablar con policías, desde un punto de vista distinto al periodista policial, que en general va más como atrás del hecho. Que yo lo que me interesaba era, por ejemplo, bueno, cómo lo forman en la escuela policial, que también fui a hacer una nota con eso, de cómo es vivir por ejemplo, en asentamientos donde capaz que viven los mismos delincuentes que vos tenés que perseguir. También de hablar con policías que precisaron en su momento apoyo psicológico y lo complejo que es en la policía. Entonces, más del lado de cómo se siente ser policía y cómo se forma un policía, como fui buscando eso. Pero claro, no tenía como el día a día de hablar todo el tiempo con policías, que hubiese estado bueno, pero también creo que me daba como una distancia que me permitía como crear más. em, Así que sí, fue como un poco de eso, de como cada tanto ir metiendo alguna nota. Y estaba bueno porque me permitía, haciendo mi trabajo y desafiándome profesionalmente, también podía ir como consiguiendo información para los cuentos. Los cuentos son 5 y hay como... Hay uno particularmente que se llama los cassettes de Belén, que además del mundo del policía tiene un mundo del pasado que no es el tuyo. No, Vos no sos el mundo de los cassettes. Y hay otro que es más del futuro también, ¿no? sí. ¿Cómo fuiste imaginando esos mundos para recrearlos en todo el cuento? En el de los cassettes de Belén, no sé de dónde sale eso. Creo que es un poco a escuchar a gente más grande que yo y vas como guardando información que después te sirve. Ahí lo que buscaba era como recrear un poco el cambio del tiempo a través de temas tecnológicos. Entonces, por ejemplo, él habla el tema del cassette, por ejemplo. Habla también un momento de ver DVDs e ir para atrás. Habla también de como consolas de videojuegos y cómo va cambiando eso dependiendo, cómo van cambiando los videojuegos y cómo fue cambiando la relación con sus hijos a partir de las consolas que ellos tenían. Em, no sé, me gustaba eso, como ir mostrando el paso del tiempo desde ese punto de vista, pero no sé dónde sale. Es como, creo que simplemente se aparece a veces y supongo que es como consecuencia de escuchar a tus padres y a tus abuelos. Em, y en ese cuento que él va también es de un pueblo del interior, em, ahí también leí una crónica que hizo un periodista hace como 20 años del país, de ese pueblo, y hay memes, saqué bastante como para
recrearlo, pues tampoco es un pueblo que no conozco, yo soy totalmente montevideano. Bueno, hay otro, el último cuento que también tiene que ver con un Uruguay y el interior y esa Sí, relación del interior sí, Montevideo, donde lo mismo, volvés al interior y a la vida del interior, sí. ¿no? Sí, ahí creo que es un poco lo que me pasa con los policías, que como tengo mucha distancia, es como que me da mucha curiosidad. Entonces, el tema del interior me daba curiosidad, me gustaba, o mucho de los cuentos es de ir un lado del otro, o viajar, bueno, que son viajes internacionales, pero me gustaba mucho eso de arrancar en un lugar e ir a otro. Y en ese caso es como lo contrario de que arranca en el interior y va a Montevideo. Em, pero ese no sé, también se me ocurrió en un momento como esto de como el Uruguay separado y como Montevideo quedando medio que queda como con su independencia, pero muy decaído también, y el interior como ganando más fuerza. Mm, Em, Eso no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero me pero, gustó la okey. idea y, y me gustaba también esto de como hacer algo medio futurista, pero en el interior y cómo se podía ver eso. Em, Hay varias dicotomías que las marcaste también. En uno de los cuentos que está ese vínculo entre el policía y el ladrón, que mm, son criados, son vecinos, sí, son amigos. sí, Y en un momento de la vida, y tienen todo eso del pasado que les pesa de haber sido amigos y sí. y el lugar donde están hoy, ¿no? Sí. Sí, 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 esa dinámica me gustó pila cuando se me ocurrió, porque, eh, creo que todo nos pasa de tener como amigos con los que después querés reconectar, pero ya tenés vidas distintas. Y, y ese cuento es de un policía que es joven, está empezando y tiene como muchas ganas de lucirse, de hacer las Mm. cosas bien, pero se da contra la pared porque no tiene experiencia. Y a mí era un poco lo que me estaba pasando en ese momento que escribí el cuento, que estaba empezando a trabajar como periodista. Entonces como que canalicé un poco eso que me estaba pasando en un personaje. Y esa dinámica no sé si es un tema de recordar como amistades de cuando era chico, pero me gustaba, me parecía que tenía un corazón fuerte el cuento en esa relación entre ellos dos. Y, y después sí, meto como algunos flashbacks que me parece como que Es el cuento que da nombre al libro. sí, claro, sí, sí, sí. Sí, que fue el primero que escribí de estos. Y también quería poner, le puse ese nombre porque como después hay otro cuento que vuelve a esa historia, me parecía que tenía sentido como que el libro se llamara así. Me sorprendió Mm, también porque el tercer cuento refiere, tiene el mismo nombre, sí, refiere al primero, entonces termina todo el libro como hablándose. O sea, no sí. son cuentos aislados, pero tienen una comunicación entre sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, yo quería que fueran eso, como 5 cuentos policiales y cada uno como mezclado como con otro subgénero. O sea, y como plantearme ese desafío a la hora de escribirlo. Y después sí, también cuando me gustaba pila el personaje de la chica que está disfrazada de Whitney, dije, tengo que hacer algo más con este personaje. Y se me ocurrió esa idea para otro cuento, que es como una continuación. Y me encantó porque era como pasar más tiempo con ese personaje, que me parecía que estaba súper bueno. Y, y me gustaba también eso de que de repente leyeras el cuento de Doña Winnie y pasaras a otro que nada que ver y de repente te encontraras con el mismo personaje de vuelta, que esa Mm. sorpresa también me gustaba. Y también me ayudó como para ordenar los cuentos, cuál iba a venir primero, cuál iba a terminar, qué iba a ir en el medio. ¿Cómo fue el acercamiento a la editorial cuando dijeron, bueno, vamos a publicar esto? ¿Qué te pasó ahí? Sí. Sí, ese creo que fue como el gran momento para mí cuando me dijeron, yo les pasé el libro a, a Martín Fernández y, y él se lo pasó a Marcela Saborido, que es la que dirige la colección de policiales de Story Boom. Y ahí se lo pasé, creo que pasaron un par de meses de que no me dijeron nada. Y un día me desperté con un mail de uno de ellos dos y también con un mensaje WhatsApp del otro. Y ahí fue como, bueno, está, al fin estoy dando este paso. Ahí pasó como un año hasta que se publicó. Y yo traté de tomármelo como tranquilo y no emocionarme de golpe demasiado. Pero sí sentí como, bueno, está, al fin llegué a esto que desde que había empezado a escribir cuando era adolescente, me imaginaba, bueno, algún día publicar, y cuando me dijeron eso fue como, bueno, ta, creo que estoy dando este paso, que me pone recontento y que siento como, bueno, ta, ya me saqué esto de encima, ya estoy en este mundo, ahora puedo seguir escribiendo. Vos le dedicás eso a tu Mateo de los 15. Sí, 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 claro, porque creo que a todos nos pasa cuando sos adolescente que no tenés mucha autoestima y que ves que los demás son como buenos en algo y vos no. Yo, por ejemplo, no tenían que era bueno y cuando empecé a escribir dije, esto va a ser lo mío. Pero claro, no le puedo decir a la gente que soy escritor todavía porque nadie me va a creer. Entonces, en algún momento voy a publicar y voy a poder decir, esto es lo mío.
está, queda más corto ser periodista. Claro, No sí, sé si es mejor o también. peor, pero No, claro, pero claro, que también apareció mucho después lo de periodista, pero sí, era como me gustaba como porque creo que cuando pienso en esto de publicar, también pienso como que ese Mateo que empezó a escribir de adolescente, como estaría muy contento, y no y realmente sería como su objetivo máximo publicar. Entonces, como también quería como hacerme ese guiño a mí mismo. ¿y cuáles son los objetivos de este Mateo de ahora? No, yo quiero seguir escribiendo libros, capaz que algo más en género policial, pero también yo quería que este primer libro fueran cuentos, que, no sé, que te agarran la cara y no te sueltan, que te obligan a leer, porque me parece que como me estaba medio introduciendo en el mundo literario, quería algo así como que apenas arranques ya no te suelte. Y capaz que después sí puedo ponerme a hacer cosas como un poco más, jugar un poco más, hacer cosas capaz que algo un poco más experimental. em, pero sí tengo ganas de como seguirme desafiando y ojalá que tenga varios libros más. Muchas gracias, Mateo, por Gracias a venir y ustedes. felicitaciones por el libro. Gracias, muchas gracias. Precioso